Ya, listo entonces. Bueno, vamos a trabajar con otro método para la predicción de datos. Ya, este método de cierta manera es un poco más amplio. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo podemos aplicar en muchas otras cosas más. Obviamente bajo el criterio de hacer una proyección, de hacer una estimación. Y más que todo nos va a servir también para poder establecer relaciones o correlaciones entre variables que intervienen en un modelo. Bueno, entonces puntualmente vamos a revisar el método de regresión lineal simple. Este método consiste en, nos va a servir a sí mismo para hacer la proyección de un valor, pero en referencia a otro valor. Aquí vamos a trabajar con el criterio de variables. Entonces vamos a manejar comúnmente, se menciona la variable X, la variable Y. El criterio matemático de una ecuación lineal, para poder hacer una ecuación lineal, nos indica que vamos a ir poniendo valores a X y en función de esos valores calculamos Y. Ya. Bajo ese criterio, para ir haciendo nuestra proyección, vamos a primero a encontrar una ecuación lineal. Nuestro modelo lo vamos a trabajar, vamos a encontrar una ecuación lineal que se aproxime y en base a esa ecuación vamos a hacer las proyecciones. Entonces, este es un método totalmente matemático, este es un método que se aplica mucho la parte matemática. Como ya nos hemos dado cuenta y como siempre les he dicho, aquí no vamos a profundizar en la explicación o vamos a profundizar en el empleo de las fórmulas. El objetivo del módulo es trabajarlo desde el Excel, ¿no? O sea, en este caso lo vamos a manejar desde el punto de vista de utilizar la herramienta, tal cual como lo vimos en previsión, como lo vimos en el método anterior, en el de suavizamiento exponencial. Entonces, aquí también vamos a utilizar el Excel, utilizar la herramienta. Obviamente vamos a revisar algo del aspecto del método, cómo se desenvuelve, pero no vamos a profundizar, ¿no? Eso, profundizar en este tipo de métodos es prácticamente otra materia. Pero sí debemos tener claro ciertas cosas para poder aplicar ese criterio. Bueno, de pronto esto es ya un poco más conocido. En alguna parte de la estadística se pudieron haber topado con este método. No digo que sea totalmente desconocido, en todo caso, como les mencioné, vamos a trabajarlo más desde el punto de vista de la utilización del Excel, ¿no? Ese es el objetivo de acá, ir determinando herramientas en el Excel que nos ayuden a resolver este tipo de problemas. Bueno, no sé de pronto alguna inquietud antes ya de empezar a compartir ya la pantalla. Bueno, entonces vamos primero a la parte de la teoría y luego trabajamos ya con la parte que tiene que ver con el desarrollo de la práctica, ¿no? Bueno, voy a compartir el archivo de la información teórica. Ya. Esto lo tienen compartido, ¿no? Esto está en el aula virtual, tanto el archivo de información como el archivo de la práctica. Ya. Vamos entonces a enfocarnos como introducción en la parte básica de explicación del método y de ahí ya pasamos a la parte práctica, ¿no? Que es en sí en donde ya desarrollamos el ejercicio. Juan, ¿sí están viendo mi presentación? Sí, profesor, muy bien, gracias. Ya, ok. Juan, vamos rápidamente a tomar en cuenta cuál es el fundamento teórico de este método. Juan, el método de mínimos cuadrados o de regresión lineal se utiliza tanto para pronósticos de series de tiempo como para pronósticos de relaciones causales. En particular, cuando la variable dependiente
cambia como resultado del tiempo. Se trata de un análisis de serie temporal. Ya. Aquí el campo de aplicación es un poco más extenso, ¿no? De pronto los otros métodos eran un poco más específicos. El de suavizamiento era específico, llamémoslo así, de pronto para manejar el criterio de un pronóstico de ventas. Acá este ámbito es más general. Yo lo puedo aplicar para encontrar la relación entre dos variables, como ya lo vamos a entender. Se adapta a una gran variedad de situaciones, como predecir el número de ventas de un determinado producto o determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede resultar más eficaz invertir. La idea básica obviamente es encontrar una proyección, ¿no? Es encontrar un valor estimado, pero basándonos en otros datos, basándonos en datos de otra variable, llamémoslo así. Regresión lineal simple. Este método se presenta cuando una variable independiente ejerce influencia sobre otra variable, la variable dependiente. En los modelos entonces que vamos a trabajar, llamémoslo así, el primer paso sería identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Teniendo claro, ¿no?, la definición, la variable independiente obviamente es la que no se deja influenciar, digamos, por otro valor. En cambio que la variable dependiente va a estar en dependencia justamente de la otra variable. Esta regresión se utiliza con mayor frecuencia en las ciencias económicas y sus disciplinas tecnológicas. Cualquier función no lineal es transformada en lineal para sus estudios y efectos. Eso es lo que el modelo pretende, ¿no? Adaptar a una ecuación lineal cualquier modelo de pronóstico. ¿Para qué utilizamos? Como ya habíamos hablado, ¿no? Determinar la relación de dependencia que tiene una variable respecto a la otra. Ahí vamos a establecer la correlación. Ajustar la distribución de frecuencias de una línea, es decir, determinar la forma de la línea de regresión. Predecir un dato desconocido de una variable partiendo de los datos conocidos de otra variable. Entonces, los pronósticos que nosotros hemos trabajado tenemos como datos conocidos la serie de tiempo, ¿no? Y tenemos asimismo los históricos. Ya. En base a eso hacemos la proyección. Acá, como es más general, mencionamos esto: predecir un dato desconocido de una variable partiendo de los datos conocidos de otra variable. El desarrollo del método, acá como ya nos estamos dando cuenta, es simple. Lo que debemos tomar muy en cuenta son los datos que tenemos, ¿no? Una vez que ya tenemos los datos, tengo que empezar a analizarlos, tengo que ver si están de forma adecuada, y de ahí ya empezamos a aplicar el desarrollo del, en este caso, del método. Aquí vamos a manejar la siguiente parte. Vamos a trabajarlo de dos maneras. Excel nos da la, digamos así, la posibilidad de trabajarlo de dos maneras. Caso 1. Vamos a mencionarlo como caso 1. Seleccionamos el conjunto de datos y procedemos a graficar con la opción dispersión. Luego en la interfaz de Excel activamos las opciones presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Nuestros datos van a representar un punto dentro de nuestro modelo. Primero lo graficamos, vamos a trabajar con la gráfica. De ahí vamos a habilitar la opción para encontrar la ecuación. Básicamente ahí está el desarrollo del método, ¿no? Una vez que tenemos la ecuación, ahí ya puedo yo hacer la proyección. Entonces, de nuevo vamos a darnos cuenta que aplicar en Excel es fácil. Igual vamos a ver qué necesitamos, qué datos tenemos que ingresar y cómo obtenemos los resultados. Esto entonces en el caso 1, que lo vamos a mencionar así. En el caso 2, vamos a seguir trabajando con la utilidad análisis de datos.
lo que utilizamos ya igual en la clase anterior para suavizamiento exponencial. Dentro de la misma herramienta de análisis de datos, ahora vamos a buscar la opción de regresión. Y asimismo se nos va a habilitar una ventana en donde vamos a ingresar los datos y configuramos tanto las entradas como las salidas del modelo. En base a eso, entonces, vamos a ver justamente los datos que nos devuelve el Excel. Y como ya mencionamos en las clases pasadas, una vez que obtenemos ya los datos, la información, obviamente tenemos que saber interpretarlo, pero esa ya es otra situación, ¿no? Primero, obviamente, debemos tomar en cuenta la aplicación correcta del método a través de las herramientas de Excel. Y luego ya ahí sí podemos hacer algún tipo de interpretación, algún tipo de análisis. Bueno, esto entonces desde el punto de vista teórico, ¿no? Ya nos damos cuenta que siempre la aplicación es muy fácil. Entonces, con estos fundamentos vamos a trabajar con dos casos, ¿no? Cada ejercicio lo vamos a ir trabajando de dos maneras distintas. Vamos a llegar a lo mismo, pero vamos a trabajarlo, como mencionamos acá, con dos casos. Bueno, a modo de resumen, entonces podemos decir que el método lo que queremos hacer es adaptar nuestro modelo a una ecuación de una recta. Ese va a ser el objetivo. Y de ahí ya podemos hacer la proyección. Voy a compartir el Excel para ya empezar a trabajar directamente con el Excel, ¿no? Ya, estoy en el entorno del Excel. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Ya. Bueno, estamos en la práctica número 5, ¿no? Este es el archivo que tiene la práctica número 5 y tengo dos ejemplos. Vamos a empezar a trabajar con el primer ejemplo. En este primer ejemplo, aquí de cierta manera ya tengo un enunciado, ¿no? Aquí sí vamos a tener que partir, digamos, de un enunciado de un ejercicio. Y esto va a ser importante porque aquí va a estar la información que nos va a indicar y la que tenemos que identificar en términos de variables, ¿no? Aquí nos va a mencionar las variables y luego nosotros ya tenemos que irlas identificando. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable independiente? Bueno, en breves cuentas, ¿no? Yo tengo aquí una información. Esta información en texto se complementa con esta tabla. Esto sería nuestro enunciado del ejercicio. Bueno, nos dice, el gerente de ventas de Copier Sales of America tiene una fuerza de ventas muy grande en Estados Unidos y Canadá. Desea determinar si hay alguna relación entre el número de llamadas de venta en un mes y el número de copiadoras vendidas ese mes. El gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 representantes de ventas y determina el número de llamadas de ventas que cada uno hizo el mes pasado y el número de copiadoras vendidas. La información muestral se muestra a continuación. Ahí tenemos como referencia ese cuadro, ¿no? Ya. En base a esta información, entonces nos pide, trace un diagrama de dispersión, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables y prácticamente aquí en el punto C estaría la parte de la proyección. ¿Cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas? Toda esta información ahora sí de cierta manera nos es útil para ir representando, ir identificando los elementos con los que vamos a trabajar. En este ejercicio entonces me pide tres cosas puntuales. Pero asimismo tenemos que hacer la interpretación, ¿no? Ya una vez que resolvamos todo, también debemos interpretar.
Bueno, vamos a tomar en cuenta entonces, nos fijamos en el cuadro, nos fijamos en la estadística. Y de acuerdo a esto, entonces, vamos entendiendo, ¿no? La idea nos dice, en base a las llamadas de ventas, ¿no? Es decir, cada representante de ventas ha hecho esta cantidad de llamadas en un mes y ha obtenido esta cantidad de ventas de copiadoras. Entonces, ahí estamos estableciendo ya una relación, mejor dicho, en primera instancia ya estoy identificando en primera instancia las variables, ¿no? Entonces aquí la primera variable sería las llamadas de ventas y la otra variable va a ser el número de copiadoras vendidas. Esas serían las dos variables. Este sería el punto de partida. Identificar cuáles son las variables que intervienen en este modelo. Ya tenemos claro el criterio de variable, ¿no? Variable es algo que va cambiando en relación, llamemos a la ejecución o en relación al tiempo. Ya. Acá nos menciona entonces que cuando, digamos así, se ejecuta este número de llamadas, las ventas son estos números. Ya, entonces, en base a esta información queremos determinar de manera de proyección cuánto va a ser la cantidad a vender si realizamos un X número de llamadas. Esa en sí sería la pregunta central de nuestro modelo, ¿no? Acá vamos a ir resolviendo y vamos a llegar al resultado. Ya en este caso vamos a irlo haciendo paso por paso, de acuerdo a los datos que tenemos ya aquí en la tabla y de acuerdo también a lo que nos va pidiendo. Listo, entonces, vamos a empezar a trabajar con esta parte. Bueno, en primera instancia, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos aquí, primero identificamos las variables. Variable independiente, el número de llamadas de ventas y variable dependiente, copiadoras vendidas. La relación ya nos decía acá arriba, ¿no? Llamémoslo así. De acuerdo a la cantidad de llamadas, se establece el número de ventas. Digámoslo así, ¿no? En términos muy generales. Bueno. De acuerdo a este criterio, entonces, a la variable independiente, que es el número de llamadas, la vamos a mencionar como nuestra variable X. Esto es importante y nos ayuda bastante a identificar mejor. Entonces, esta columna va a ser mi variable X, mi variable independiente. Y acá las copiadoras vendidas va a ser el número de copiadoras vendidas. Esta va a ser mi variable Y. Ya. El modelo lo que queremos hacer es establecer un valor de X y en base a ese valor de X calcular Y. Eso en términos muy generales. Bueno. Empezamos a trabajar, ¿no? El literal A nos pide trace un diagrama de dispersión. En otras palabras, vamos a hacer un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, enmarco obviamente mis datos. Nos vamos por la opción insertar. Es decir, vamos a insertar un gráfico, ¿no? Aquí puntualmente me dice, trabajemos con un gráfico de dispersión. Ya voy a explicar por qué. Entonces, escogemos, obviamente, la opción primera, ¿no? Dispersión. Entonces, aquí vamos a trabajar con este tipo de gráfico. Simplemente hacemos la gráfica. La tenemos acá. Bueno, voy a ir acomodando. Ya. Este gráfico de dispersión, ¿qué me indica o cómo lo interpreto? Cada punto que tenemos ahí
obviamente es un valor, ¿no? Cada punto me representa un valor. Bueno, trabajemos mejor el gráfico. Voy a poner el título a los ejes. El título del eje Y, es decir, la variable Y, es el número de copiadoras, el título del eje, ¿no? Entonces, podemos ir mejorando los valores. Este es las copiadoras vendidas. Y el título acá del eje es el número de llamadas. Listo. Bueno, en este gráfico de pronto estos puntos obviamente me indican, ¿no? Algo. Pero aquí puntualmente en el gráfico de dispersión, esto me va a indicar justamente qué tan, llamémoslo así, qué tan unidos están los gráficos o qué tan dispersos están los datos. Si en un diagrama de dispersión yo tengo estos puntitos, llamémoslo así, ¿no? Los tengo muy dispersos, es decir, los tengo por todas partes. Eso me indica que el modelo tiene muchas altas y bajas, es decir, los datos son muy dispersos. Y mientras los datos sean dispersos, llamémoslo así, es más complicado encontrar una función que se adapte a todos los datos. En cambio, si los datos están más compactos, si los datos están más unidos, ahí en cambio sería más fácil establecer una ecuación que de cierta manera se ajuste, o en este caso gráfico, una línea que se ajuste a todos los puntos. Si logramos hacer eso, y logramos encontrar una línea que se ajuste a todos los puntos, esa sería la línea que nos serviría para hacer la proyección. Bueno, seguimos haciendo y seguimos explicando. Listo, entonces, ya tendríamos el punto A, ¿no? Determine el diagrama de dispersión. Ya. De pronto dicen, pero ¿para qué hago eso? Ya vamos a seguir viendo qué más nos pide. En el punto B nos dice, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables. Aquí es donde vamos a aplicar entonces el método ya de la regresión lineal. Acá nos dice, ¿no? Vamos a calcular una ecuación lineal. Primero repasamos algo. Vamos a ver en el caso 1. Una ecuación lineal la manejamos de esta forma, ¿no? De manera general, nos acordamos matemáticas. Y es igual a mx más b, donde m es una variable que es la, en este caso, perdón, es una constante que es la pendiente y b es el valor independiente, ¿no? Esos son los valores de la ecuación. En base a esta ecuación, nosotros vamos a obtener como gráfica una línea recta. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide establecer cuál es la ecuación de la recta que se adapta a este pronóstico. En otras palabras, tengo que encontrar el valor de m y tengo que encontrar el valor de b. Para con eso hacer la recta, ¿no? Hacer la ecuación. Ya. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos esos valores? Entonces, aplicamos el caso 1. De acuerdo a lo que veíamos en la teoría, básicamente vamos a trabajar con el gráfico. Y aquí vamos a hacer algo muy rápido, ¿no? Entonces el gráfico ya está. Me vengo acá, diseño de gráfico. Y acá en diseño rápido voy a escoger la opción que tiene ahí FX. Si se dan cuenta es el diseño 9. Entonces ahí está escrito FX. Ya. Escojo este diseño. Si nos damos cuenta, cuando escogimos este diseño, automáticamente
me pone este rótulo. Y en este rótulo básicamente está la ecuación de la recta. Si nos damos cuenta, el Excel internamente, ¿no? Lo que hace es tratar de ver una recta que se acerque a todos los puntos. Por eso les decía que mientras más dispersos estén los puntos, va a ser más difícil de pronto tomar en cuenta una recta que involucre a todos los puntos. Esta recta que vemos aquí es la que de cierta manera tiene más cerca a todos los puntos. Entonces, esta va a ser la recta que me va a determinar mi modelo. Y automáticamente el Excel ya me pone aquí la ecuación. Y es igual a 1.1842x más 18.947. Este método lo podríamos haber calculado. Entonces, ahí viene el método de mínimos cuadrados. Había que elevar al cuadrado, restar la 1. Bueno, o sea, había que ir haciendo una serie de pasos. Pero como siempre ya les he dicho, el Excel ya me trae herramientas incorporadas, entonces simplemente las voy utilizando. Entonces, básicamente el punto 2 se refiere a esto. Encontrar esta información. Y es igual a 1.1842x más 18.947. Esto entonces lo adaptamos a nuestra ecuación. Entonces ya tengo el valor de m, ¿no? Entonces el valor de m, 1.1842. 1.1842. Y el valor de b, 18.947. 18.947. Esos son los valores que buscamos para armar la ecuación. Por lo tanto, nuestra ecuación la escribimos simplemente, ¿no? Entonces sería 1.1842x más 18.947. Esta es la ecuación entonces que nos va a ayudar a hacer la proyección. Eso es lo que recién estamos haciendo. Todavía no estamos proyectando, ¿no? Recién lo que estamos haciendo es buscando el artificio matemático que me va a ayudar a hacer la proyección. Listo. Vamos a resolverlo totalmente con el caso 1 y luego aplicamos el caso 2, que es sumamente fácil igual. Bueno, ya tengo entonces el literal B, ¿no? El literal B nos dice, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables. Punto C. ¿Cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas? Aquí es donde ya empleamos la ecuación. Entonces, vamos a responder a esta pregunta. Esta pregunta es obviamente la proyección, ¿no? ¿Cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas? Entonces, aquí vamos a ver cuál es la relación entre la variable llamadas, hacer llamadas, y la relación, obviamente, con la variable copiadoras vendidas. X es igual a B. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar la ecuación, ¿no? Entonces vamos a desarrollar la ecuación. La ecuación entonces me dice mx más b, en este caso m, que multiplica a x más b. Estoy desarrollando la ecuación lineal en términos de los valores que tenemos, ¿no? En términos de los valores que tenemos. Eso, aquí entonces, una vez que ya establecemos ese valor, obtengo este resultado.
Por lo tanto, si un vendedor hace 20 llamadas, esperaría vender 42.6 copiadoras. Obviamente que habría que redondear, ¿no? Entonces manejaríamos un valor de 43 copiadoras. Este es el criterio en donde estamos haciendo ya la proyección, ¿no? Entonces aquí yo puedo proyectar cualquier número. Si no son 20, pongo 30, 40, lo que sea, voy a ir obteniendo los valores en función de X, el valor de Y. Como veíamos en la teoría, entonces esta forma, esta proyección es más extensa su aplicación, ¿no? Podemos aplicarlo a muchas otras cosas más en donde intervengan variables, donde podemos establecer este criterio de variables. Si estamos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Nada. Bueno, una vez que obtenemos ya los valores, el siguiente paso sería hacer la interpretación. La interpretación la vamos a manejar con respecto, obviamente, a las variables. Y también vamos a utilizar un valor, este valor de R cuadrado. Este valor de R cuadrado también lo obtenemos acá, ¿no? En la gráfica, cuando habilitamos. Pues en este caso, R cuadrado es igual a 0.5761. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Ya les voy a explicar. R cuadrado, entonces 0.57, ¿cuánto era? 5761. Sí, gracias. Ya. Este valor de R cuadrado se denomina el valor de correlación de Pearson. En términos estadísticos, de pronto si ya revisaron estadística, lo pueden tener más claro. Ya. Este valor me va a servir para poder sacar una conclusión en relación a las variables, en relación justamente a cómo están correlacionadas las variables. Si este valor se aproxima a 0, significa que las variables no tienen una relación directa. Y si este valor se aproxima a 1, significa que las variables tienen una relación totalmente directa. Entonces, este valor nos va a dar entre 0 y 1, ¿no? Y dependiendo de ese valor, podemos hacer la interpretación. En este caso, podemos mencionar que está casi en el medio, ¿no? 0,57. Por lo tanto, aquí la interpretación sería que hay una relación de manera media, llamémoslo así, ¿no? Entre las llamadas y el número de copiadores. En otras palabras, supongamos que nos hubiese dado un valor muy alto, un valor 0.9, 0.95. Ahí hubiese podido definir que básicamente, como decir, para poder vender, de ley necesito hacer llamadas. O sea, cuando tendría un valor que se aproxima a 1, ahí asumimos que hay una relación totalmente directa, ¿no? Entonces, por lo tanto, mi interpretación podría ser así. Cuando tengo un valor que se aproxime a 1, que hay una relación totalmente directa. Es decir, tengo que hacer llamadas para vender. De lo contrario, no vendería. Como aquí lo tenemos por el medio, entonces podemos mencionar que hay una relación media, ¿no? O sea, se deben hacer llamadas para vender, pero no depende totalmente la venta de las llamadas. Pues de pronto aquí puede haber otra variable, ¿no? Que interviene para hacer las ventas. No sé si está claro cómo manejamos la interpretación de R al cuadrado. Ya, esto se lo debe tomar en cuenta, ¿no? O sea, de cierta manera, cuando manejamos estos modelos, siempre hay que hacer algún tipo de interpretación.
Ya. Entonces, quedamos que esa sería la interpretación. Mientras más se aproxime a 1, mencionamos que hay una relación totalmente directa, y mientras se aproxime a 0, podemos decir que no hay relación entre las variables. Listo. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Vamos a resolver de la otra manera, ¿no? A ver. Ya. No voy a salir de aquí, voy a seguir trabajando aquí, ¿no? Bueno. Vamos a manejar, digamos, el caso 2. Va a ser lo mismo, ¿no? Sino que es otra forma de encontrar los resultados. Ya. En este caso, lo que vamos a hacer es a trabajar con la herramienta análisis de datos. Entonces vamos a trabajar con análisis de datos. Entonces, vamos por la opción datos, análisis de datos. Y se nos va a cargar de nuevo el cuadrito donde están los valores. Y aquí vamos a trabajar con regresión. Entonces aquí ubicamos la herramienta regresión. Creo que todos deben tener ya habilitado, ¿no? O sea, esta opción todos deben tener habilitado ya. Y aceptamos. Como vemos, se nos abre una ventana. Entonces, en esta ventana es en donde vamos a configurar, igual que en los casos anteriores, ¿no? Las entradas, las salidas. Y aquí determinamos esa situación. Bueno, como vemos aquí me pide el rango Y de entrada, el rango X de entrada. Entonces, por eso es buena idea siempre identificar, esta es la columna X, esta es la columna Y, ¿no? Entonces, marcamos el rango Y de entrada. Hacemos relación a los gráficos, a los valores iniciales, ¿no? Este sería nuestro valor Y de entrada. Rango X de entrada. Entonces, las llamadas de ventas. Si nos damos cuenta, también trabajamos con un nivel de confianza, ¿no? Este nivel de confianza se lo maneja a sí mismo al 95%. Opciones de salida, el rango de salida, voy a trabajar en la misma hoja, ¿no? Si ponen en una hoja nueva, les va a abrir una nueva hoja simplemente. Aquí voy a trabajar en la misma hoja. Voy a ubicarlo por acá, ¿no? Caso 2, lo ubico por acá. Ya. Simplemente lo que vamos a visualizar es una serie de datos que nos va a mostrar ya un análisis, en este caso, de datos en función a lo que hemos ingresado. Por el momento no vamos a marcar nada más, ¿no? Simplemente eso y ponemos aceptar. Al poner aceptar, vamos a ver que nos va a mostrar una serie de resultados. Entonces nos pone ahí resumen. Esto más se utiliza en la parte estadística, ¿no? Cuando ya queremos hacer un análisis totalmente estadístico, entonces ahí se maneja toda esta información. Ya. De aquí, ¿qué son los valores que nos interesan? Entonces, aquí está el valor del coeficiente R cuadrado, ¿no? Entonces, este valor es uno de los valores que nos interesan.
Y acá la parte de los coeficientes. Estos son los tres valores que nos serviría. Lo otro nos serviría, pero cuando estamos haciendo un análisis estadístico. Por lo pronto, para lo que es regresión y aplicar el método de regresión, solo nos serviría lo que acabo de sombrear. Pues aquí tengo los valores de la ecuación, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí yo tengo el valor de la ecuación, el valor en X y el valor en Y. Entonces, y acá yo tengo el valor de R cuadrado. De esta manera, ya sea con el gráfico, habilitando esta opción, o ya sea por análisis de datos, regresión, voy a obtener estos tres valores. Y en base a estos tres valores, ya puedo hacer justamente el desarrollo del ejercicio. Con esto ya armaría de nuevo la ecuación. Acá tengo el coeficiente para hacer la interpretación y puedo desarrollar el ejercicio. Entonces, llegamos a los mismos resultados de dos maneras, digámoslo así. Llegamos de dos maneras. Simplemente con el gráfico o con la parte de análisis de datos. ¿Sí estamos? Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Esto sería básicamente la resolución, ¿no? De asimismo, de un pronóstico, de una proyección, pero ahora tomamos en cuenta que lo estamos haciendo en relación al manejo de otras variables. En los anteriores métodos, prácticamente la variable que utilizábamos era la variable tiempo, ¿no? La temporalidad y el valor de ventas, llamémoslo así. Acá, en cambio, tenemos otros elementos, otras variables. Como vemos aquí, el número de llamadas en función a la cantidad de ventas. Puede darse muchos otros casos, ¿no? Puede haberse otros casos más en los que se pueda aplicar este método. Bueno, si revisamos el segundo ejercicio, en cambio ahí las variables que manejamos es gastos publicitarios e ingresos por ventas. Ahí la idea es como decir, ¿cuánto gasto en publicidad y cuánto me genera en ventas ese gasto en publicidad? Quiero saber, por decir algo, si gasto 50,000 en publicidad, ¿cuánto sería mi proyección de ventas? En ese caso, entonces, manejamos otras dos variables, ¿no? Lo que es publicidad y lo que es venta. Bueno, ese ejercicio entonces lo van a completar ustedes, ¿no? Lo completan ustedes, van a hacer el mismo proceso, entonces van a trabajar de la misma manera. Ahí de pronto la ayuda, la primera pregunta nos dice, bueno, tenemos que identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? Tenemos ya las dos variables, gastos publicitarios e ingresos por ventas. ¿Cuál depende de cuál? El ingreso depende de la publicidad. Ya. El ingreso por ventas obviamente va a ser dependiente, ¿no? ¿De qué depende? De los gastos publicitarios. Entonces ahí ya puedo determinar cuál sería mi variable X y cuál sería mi variable Y. Y con eso ya van a seguir haciendo el resto de pasos igual que hicimos en el ejercicio. Van a encontrar la gráfica, van a encontrar la ecuación. Calculamos también por análisis de datos. Y aquí la pregunta de proyección nos dice, estime las ventas cuando se gasten 25,000 en publicidad. Entonces quiero saber cuánto sería la proyección de ventas
si invierto 25,000 en publicidad? ¿Sí estamos? Entonces, van a hacer lo mismo, ¿no? Que hicimos con el ejercicio 1. Bueno, eso va a quedar ya para que ustedes lo hagan. En la siguiente clase lo revisamos por cualquier situación, si tienen alguna duda, cualquier cosa. Esto más va a ser como un ejercicio planteado en clase, ¿no? Entonces lo resuelven y la próxima clase ahí ya lo verificamos, lo resolvemos y comparamos los resultados. Listo, entonces. No sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. No. Ya, listo. No está complicado, ¿no? Hay que seguir solo los pasos y hay que desarrollar la ecuación. Bueno, cualquier situación, entonces, me comunican en la próxima clase, ¿no? Queda planteado como ejercicio en clase, no es deber. Queda planteado como ejercicio en clase y la próxima clase ahí ustedes me dicen los resultados y lo comparamos. Listo. Bueno, no es más por hoy. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Nada. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, ¿no? Próxima clase hacemos la revisión del ejercicio para que no quede dudas. Y si quedan dudas, obviamente ahí lo explicamos. Listo, entonces, si no hay preguntas, me despido hasta la próxima clase, ¿no? Bueno, Chao, profe. pasen bien. Chao, Nos vemos la gracias. próxima clase. Gracias.